Ponga cuidado, preste atención, que le está hablando el emperadorcito. Bueno, el emperadorcito no, pero sí un youtuber que le va a recordar a cada uno de los que vean este video algunas normas de estricto cumplimiento y que he resaltado en estos apuntes. Una de ellas dice: algunas personas suelen contraer el hábito de recortarse las uñas con los dientes hasta el punto de hacerlo maquinalmente aún en medio de la sociedad. Eso está considerado una falta de educación. El que se ve en la necesidad de eructar debe proceder de una manera tan cauta y delicada que las personas que están delante no lleguen nunca a percibirlo. Hay una por aquí que dice: la entrada de la casa, los corredores y el patio principal son lugares que están a la vista de todo el que llega a nuestra puerta y por tanto debe inspeccionarse constantemente a fin de impedir que en ningún momento se encuentren desaseados. Cuando no, cuando no estando solos nos ocurra torcer o estornudar, volvamos hacia un lado y apliquemos un pañuelo en la boca, a fin de impedir que se impregne de nuestro aliento el aire que aspiran las personas que nos rodean. En pocas palabras, el que va a toser o estornudar, que por favor se tape la jeta. Evitemos en cuanto nos sea posible el sonarnos cuando estemos en sociedad, y llegado el caso en que no podamos prescindir de hacerlo, procuremos que la delicadeza de nuestros movimientos debilite un tanto en los demás la sensación desagradable que naturalmente han de experimentar. Por aquí hay otra que dice: guardémonos de mezclar jamás en nuestra conversación palabras, alusiones o anécdotas que puedan inspirar asco a los demás y de hacer relaciones de enfermedades o curaciones poco aseadas. Establezcamos siempre cierto orden en la colocación de los muebles, de los libros y de cuantos objetos nos rodean. Aquí resalté otras. Si habitamos con otras personas en una misma pieza, tendremos gran cuidado de no molestarlas en nada al acostarnos. Si al entrar en el aposento encontramos que ya alguno de nuestros compañeros está dormido, cuidaremos de no hacer ningún ruido que pueda despertarle o turbar su sueño. La costumbre de levantarse en la noche a satisfacer necesidades corporales es altamente reprobable y no solo podría pretender justificarla el que desconoce todo lo que la educación puede recabar de la naturaleza. La oportunidad de estos actos la fijan siempre nuestros hábitos a nuestra propia elección, o sea que es de pésimo gusto y de muy mala educación pararse tarde de la noche a joder. Cuando tengamos que levantarnos antes de la hora ordinaria, ya sea porque estemos de viaje o por otro motivo cualquiera, ejemplo que no le da sueño, no nos creamos autorizados para perturbar a los que sí duermen. Tan solo los enfermos deben tomar el desayuno en la cama. Los que gozan de salud lo harán después de que se encuentren aseados y vestidos. Cuando permanecemos en nuestro dormitorio, bien que jamás hasta permitirnos ningún desahogo contrario a la honestidad y a la decencia, que serán siempre el atavío del hombre en todos los momentos en que solo tiene a Dios por testigo de sus acciones. Tampoco nos autoriza ello el desahogo del dormitorio para ofrecernos a la vista de ninguna persona vestidos únicamente con ropa interior. Las visitas que recibamos en la sala deben encontrarnos en un traje decente y adecuado a la categoría y a las demás circunstancias de las personas que vienen a nuestra casa. La confianza no nos autoriza para usar los muebles y demás objetos pertenecientes a las personas con quienes vivimos, sean estas quien fueren, sin previo permiso y sin asegurarnos de antemano de que no vamos a hacer una exigencia indiscreta, por cuanto el dueño de lo que necesitamos también puede necesitarlo. Por regla general, jamás usaremos ni pretenderemos usar de aquellos objetos que sirvan a los demás para el aseo de su persona. Falta el puerco que usa el cepillo de dientes de otro.
El derecho que nos da la propiedad o arrendamiento de un edificio para proceder dentro de él de la manera que más nos plazca o nos convenga está circunscrito a aquellas acciones que en nada se oponen a la tranquilidad de nuestros vecinos. Es decir, que una cosa es que uno habite una casa y otra cosa que lo que haga allí perturbe a los demás. Los niños bien educados jamás salen a la calle a formar juegos irretosos que necesariamente han de molestar a nuestros vecinos, ni las recreaciones a que se entretengan dentro de su casa a levantar alborotos que puedan llegar a casas contiguas. Uy, hola, qué grosero ese hijo de madre, hola. Es sobremanera impolítico el tocar constantemente un instrumento en la sala con las ventanas abiertas o en cualquier otro lugar en que los sonidos hayan de transmitirse a las casas vecinas. Los cuidados que hemos de emplear para no molestar a nuestros vecinos deben ser todavía mayores respecto de los que habitan las casas más inmediatas a la nuestra. Es decir, haga lo que le dé la gana, pero que los vecinos no escuchen. Nuestro paso no debe ser ordinariamente ni muy lento ni muy precipitado. Esto al caminar en la calle, hay gente que va ahí como si estuviera muerta, un zombie ambulante. No nos acerquemos nunca a las ventanas de una casa con el objeto de dirigir nuestras miradas hacia adentro. Eso para los chismosos. Jamás pasemos por entre dos o más personas que se hayan detenido a conversar en la calle. Y en el caso de que esto sea absolutamente inevitable, pidamos cortésmente permiso para hacerlo. Debemos un saludo o por lo menos una inclinación de la cabeza a las personas que encontrándose detenidas se apartan para dejarnos libre el paso por el lugar más cómodo o por en medio de ellas. Para quitarnos y tocarnos el sombrero y para todos los demás movimientos de cortesía en que hayamos de usar la mano, empleemos siempre la derecha. Al entrar en el templo, cuidemos de no distraer con ningún ruido la atención de los que allí se encuentran, ni molestarlos de ninguna manera. Dentro del templo no debe saludarse a ninguna persona desde lejos, y cuando haya hacerse de cerca, tan solo es lícito un ligero movimiento de cabeza, sin detenerse jamás a dar la mano, ni mucho menos a conversar. Ahora se supone que va a la iglesia a rezar, no a hablar mierda. Cuando accidentalmente se ausente el maestro del salón en que nos encontremos, propongámonos conducirnos también como si estuviésemos en su presencia, pues de otro modo nos haríamos indignos de la honrosa confianza que deposita en nuestros deberes, aun en aquellos momentos en que no estemos bajo su vigilancia inmediata. Cuando hayamos de viajar en compañía de otras personas, seamos exactos en reunirnos con ellas a la hora señalada para emprender la marcha. El tono de la voz en las conversaciones debe ser siempre suave y natural, esforzándolo tan solo en aquellas materias que requieren un tanto de calor y energía, aunque nunca hasta hacerlo penetrante y desapacible. En la mujer, la dulzura de la voz es no solo una muestra de buena educación, sino un atractivo poderoso y casi peculiar de su sexo. En ningún caso nos es lícito hacer mención de una persona por medio de apodo o sobrenombre. Es una vulgaridad hablar en sociedad detenidamente de nuestra familia, de nuestra persona, de nuestras enfermedades, de nuestros conflictos, de nuestros negocios y materias puramente profesionales. Cuando hablemos con señoras, con personas de poca confianza o con cualquiera que por su edad y demás circunstancias sea superior a nosotros, no contestemos nunca sí o no, sin añadir la palabra señor o señora. Cuando acontezca que dos personas tomen simultáneamente la palabra, el inferior la cederá siempre al superior y el caballero a la señora. Las visitas a horas de comer son casi siempre inoportunas y apenas son excusables entre personas de muchísima confianza, las cuales deberán evitarlas en cuanto sea posible. Hay algunos que hasta van a chismosear que está comiendo el otro, se pone que van de cabeza en el plato. No entremos nunca en una casa
aunque la visitemos con frecuencia y tengamos en ella suma confianza, sin llamar previamente a la puerta y quitarnos el sombrero. Siempre que encontrándonos de visita en una casa ocurriere en ella algún accidente que llame seriamente la atención de sus dueños, retirémonos al punto, es decir, de inmediato, si no podemos prestar ninguna especie de servicio o colaboración. Es decir, no se quede a chismosear lo que no le importa. Cuando seamos visitados en momentos en que nos encontremos afectados por algún accidente desagradable, dominemos nuestro ánimo y nuestro semblante y mostrémonos siempre afables y joviales. Es decir, deje de inspirar lástima, dele pena. Son actos extraordinariamente impropios y groseros el aplicar el olfato a las comidas y bebidas, así como el soplarlas cuando están en un alto grado de calor y el batir en este mismo caso una bebida, tomándose una parte de ella en la cuchara y vaciando desde cierta altura en la taza que la contiene. Son también actos groseros abrir la boca y hacer ruido al masticar, sorber con ruido la sopa y líquidos calientes en lugar de atraerlos a la boca suave y silenciosamente, hacer sopas en el plato en que se está comiendo, es decir, revolver todo como si fuera una comida para marrano, tomar bocados tan grandes que impidan el libre uso de la palabra, llevar huesos a la boca por pequeños que sean, arrojar al suelo alguna parte de las comidas o bebidas, recoger las últimas partículas del contenido de un plato por medio del pan, de una arepa o de la cuchara, derramar en el plato las gotas de vino que han quedado en el vaso, hacer muecas o ruido con la boca para limpiar las encías o extraer de la dentadura partículas de comida por medio de la lengua o los dientes. Si nos desagrada la comida o bebida que ya hemos gustado, o si encontramos en nuestro plato un objeto que por algún motivo nos provoque asco a nosotros o que sea realmente asqueroso, guardémonos de proferir ni la más ligera expresión sobre el particular y conduzcámonos de manera que ninguno de nuestros movimientos ni en nuestro semblante llegue a percibir nuestro desagrado. Es decir, no le haga dar asco a los demás, disimule. Al ponernos a jugar, demos por hecho de que la suerte no habrá de favorecernos siempre, a fin de que el resultado no llegue nunca a sorprendernos y a hacernos perder la serenidad y buen humor que entonces más que nunca debemos manifestar en sociedad. Siempre que en sociedad nos encontremos de pie, mantengamos el cuerpo recto, sin descansarlo nunca de lado, especialmente cuando hablemos con alguna persona, o de esos que levantan la pata contra la pared como cual vil prostituta esperando cliente en una esquina. Al sentarnos, hagámoslo con suavidad y delicadeza, de modo que no caigamos de golpe violentamente sobre el asiento, y después de que estemos sentados conservemos una actitud natural y desembarazada, sin echar jamás los brazos por detrás del respaldo del asiento, ni reclinar la cabeza, sin estirar las piernas ni recogerlas demasiado, es decir, no se echa ahí, se está sentando. Son actos enteramente impropios y vulgares fijar detenidamente la vista en una persona. Por eso se escuchan frases como ¿me le parecía a su madre o qué? Y es por eso, porque hay gente que se queda mirando ahí como si se lo hubiera perdido uno igualito. También es acto enteramente impropio y vulgar estornudar, sonarse o toser con fuerza produciendo un ruido desapacible. Reírse a carcajadas con frecuencia. Llevarse a menudo las manos a la cara, hacer sonar las coyunturas de los dedos, jugar con las manos, con una silla o con cualquier otro objeto que impaciente a los demás. El acto de bostezar indica infaliblemente sueño o fastidio, o bien un hábito que no ha sabido cortarse en tiempo y se toma después erradamente por una necesidad. Cuando no podamos dominar el sueño o no nos sintamos ya animados con el círculo en el que nos encontremos, retirémonos inmediatamente y sin esperar a que nuestros bostezos vengan a expresarlo, lo cual es siempre desagradable y aún ofensivo a los demás. Y en cuanto al hábito de bostezar, pensemos que él hace insoportable la compañía de la persona más culta y más amable.
Jamás saludemos y mucho menos demos la mano a una persona con quien no tengamos amistad. Aún respecto de nuestros amigos, cuando son superiores a nosotros, debemos esperar a que ellos autoricen nuestro saludo con una mirada y a que nos extiendan la mano para nosotros darle la nuestra. No es diciéndole a todo el mundo que hubo, mucho gusto, soy fulano. Yo la verdad, para evitar andar dando la mano, siempre pongo algo en mi mano derecha para que teniéndolo ocupada no me toque estar con tanta melosería. No nos acerquemos nunca a un lugar donde existan descubiertas prendas o dinero. Una persona de elevados principios no debe en verdad hacerse la injuria de admitir como posible que se le atribuya jamás una acción torpe, mas el que echa de menos una cosa de su propiedad necesita poseer principios igualmente elevados para apartar de sí una sospecha indigna, y así la prudencia nos aconseja ponernos en todos los casos fuera del alcance de la más infundada y extravagante imputación. Es decir, no dé papaya a que le echen la culpa de que algo se perdió y usted era el único que estaba ahí. Abstengámonos de hacer costosos y frecuentes obsequios a aquellas personas cuyos medios no les permitan retribuirlos dignamente, es decir, para no hacer sentir mal a otro. Es tan solo propio de personas vulgares y destituidas de todo sentimiento o moralidad y pundonor el pedir dinero prestado o hacer compras a crédito en los establecimientos mercantiles o industriales sin tener la seguridad de poder pagar oportunamente. Es decir, no saque fiado si usted no tiene con qué pagar. La vanidad y la ostensión son vicios enteramente contrarios a la buena educación. La persona que hace alarde de sus talentos, de sus virtudes, de sus riquezas, es decir, que pone todo para que la gente lo vea que tiene y en realidad da vergüenza, manifiesta poseer un carácter poco elevado y se desconceptúa completamente para con aquellas que saben medir el mérito por la moderación, el desprendimiento y la modestia, que son sus nobles y verdaderos atributos. Es decir, no chicanee. Nada hay en sociedad más delicado, ni que necesite de más fino tacto que el uso de las chanzas. Ellas sazonan a veces la conversación, amenizan el trato, y aún llegan a hacer pequeñas demostraciones de aprecio y de cariño. Pero se ha dicho, en puridad de verdad, la naturaleza no ha concedido a todos aquella discreción, aquella delicadeza, aquel tino que en tan alto grado se necesita para que ellas sean verdaderamente aceptables. Y no siempre basta poseer una buena educación, ni estar animado de la intención más sana y amistosa para saber dirigir chanzas tan finas y oportunas que dejen de ser bajo algún respecto desagradables o mortificantes a los demás. Las chanzas no pueden usarse indiferentemente con todas las personas ni en todas las ocasiones. Ellas son privativas de la confianza y enteramente ajenas de la etiqueta. Rara vez es lícito de un hijo usarlas con sus padres, a un inferior con un superior, a un joven con una persona de edad. En ningún caso son oportunas en círculos serios, en conversaciones que no anime el buen humor y en momentos en que aquellos a quienes es lícito dirigirlas tengan contraída su atención a un determinado asunto. Estas son algunas normas que son de estricto cumplimiento para la vida en sociedad. Esto no es un invento mío, son normas de convivencia, normas de urbanidad, normas de un tal Carreño, un tipo que escribió un librito que antes era obligatorio en las escuelas y en los colegios, pero que hoy en día nadie lee, y por eso hay tanta gente que se cree con el derecho a hacer y a comportarse como le dé la gana, porque les faltó que les enderezaran el comportamiento con esto, con este tipo de libritos. Y pues a la falta de libros como el de la urbanidad de Carreño, pues fue necesario crear otro tipo de libros como este, el Amansalocos, conocido también como el Código Nacional de Policía y Convivencia. Pues aquí está la primera mordida. Por eso la pregunta, señores suscriptores, ¿usted con qué libro está pretendiendo educar a sus hijos? ¿Con el manual de urbanidad de Carreño o quiere que los policías se lo eduquen con este, el Amansalocos, el Código Nacional de Policía? Ay, no me haga el comparendo, señora gente. Y viera cómo lloraba cuando el comparendo le rayaba. Por cierto,
Si usted como ciudadano se rige por este tipo de libros, el Manual de Urbanidad y de Buenas Maneras de Manuel Antonio Carreño, es decir, que usted procure en la medida de lo posible cumplir la mayor cantidad de normas de estas posibles, pues no tiene por qué tenerle miedo a al Código Nacional de Policía, porque sin duda alguna este librito con el que usted creció hace que le sea indiferente porque jamás le va a ser aplicable. Así de sencillo. Sí, señor. No olvides darle me gusta al video y compartirlo en tus redes sociales para que otras personas también lo puedan ver. Si no lo has hecho aún, únete a este canal de YouTube llamado Daniel Giovanni Neira Ríos, Prensa Digital, dando clic en el botón rojo donde dice suscribirse y activa la campanita para recibir notificaciones gratuitas en tu celular cuando publiquemos nuevos videos. En Twitter e Instagram somos @Daniel Neira Ríos.